En el episodio de hoy vamos al fuerte de Samaipata. Rumbo Santa Cruz. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Buenos días. Hoy vamos a ver arquitectura prehistórica, más específicamente de los incas, y se cree que es una de sus primeras ruinas. Vamos a ver la mayor ruina inca del mundo. Catástrofe. Una catástrofe. Cayó todo. Ay, gracias Chiqui por llenar esto de... ¡Hola México! Las luces que son ya nuestras compañeras de viaje. Siguen con nosotros. Y vamos al fuerte de Samaipata, que no está en Samaipata y no es un fuerte, pero ahí vamos. ¿Preparada? Preparadísimo. ¿Tendrás frío, no? No. Nada. Nada de frío. Pues tu tormenta suelen poner no gritar y aquí pone eco, grita. Puedes probar el eco. Curioso. Danos tu mejor grito. ¡Eco! ¿Solo eso? No. Se cree que era un complejo ceremonial de la época prehispánica que casualmente coincide con el periodo inca, por lo que es una roca enorme, es una roca tallada con animales, símbolos religiosos, símbolos mágicos. ¡Qué bien! No llores, Coti. No llores. ¿Crees que tienes los buenos zapatos para estar en la selva? Adecuado a los insectos, garrapatas, serpientes. Sí, ¿Sí? es fresquito. Y yo creo que solo el hecho de ver pies descalzos les espanta. Es Bueno. que mis zapatillas rosas les gustan a los bichos. Hola. Oh, sí, nos puede morder muy fuerte. Así que creo que es mejor no llevarlas. Esta es una zona de jaguares, pumas y serpientes, por eso los incas las tallaron en la roca, me imagino como símbolo de su mayor amenaza. Pero es impresionante que se ha conservado tal cual después de tantísimos años. Y eso recto de ahí, las rayas rectas, se cree que es la piel de una serpiente, el dorso.
encontramos ahora en el templo de las sacristías, que dentro de estos agujeros que hay tallados en la roca, que llamaban hornacinas, los sacerdotes realizaban los rituales de meter dentro las momias y los ídolos, imagino, cuando se muriesen o los fuesen a enterrar. Y está muy bien conservado. Lo han renovado en 1954. Pareces intrigada, ¿qué pasa? Es muy interesante, porque representan los diferentes templos. Y mira, estas eran unas antiguas escaleras que subían a la cima de la roca. Y estos de aquí ya han sido destruidos, pero creo que han excavado para ver qué encontraban. ¿Destruido por quién? Por el tiempo. Ah, el tiempo. Muy bien, 5 hornacinas. ¿Te está gustando la piedra? Sí, muy curiosa. Sí. Entonces eso era para jugar a la pelota. No era. No se sabe si era un edificio militar o administrativo, y a los laterales tienen un conducto para recoger el agua y va acompañado por el tambo, que debe de ser lo que hay alrededor, que es como un muro de piedra a través del cual se hace el reaprovisionamiento. Ah. ¿Cuánto sabes? ¿No estarás leyendo ni nada? No, se nota que estás aquí mirando a la cámara y todo. ¿Quieres pasar a mi casa? Venga. ¿Y te la enseño? Enséñame. Oh, gracias. Esta es mi habitación. Oh, buen colchón, ¿no? Muy por aquí. Por ahí tenemos el cuarto de baño. Ah. Ajá. Está escondido. Eso es. Y aquí tenemos el salón, cocina, inspirado en la van life de la época inca. Vámonos. Se terminó el fuerte. Nos vamos del fuerte a la siguiente aventura, rumbo Santa Cruz. En esta zona de Bolivia confluyen 4 regiones: la de los Andes, la Yunga, el Chaco y la Amazonía. O sea que este clima subtropical, tropical, es apreciado por mucha gente en Bolivia porque es un verdadero paraíso. Es todo verde, precioso, las montañas, la selva abajo. Y nosotros nos despedimos por ahora de los Andes. ¿Cuánto tiempo llevábamos en los Andes? Ni sé, casi, no sé, 8 meses llevamos recorriendo los Andes desde que entramos en Argentina por primera vez, por toda la 40 bajando y luego subiendo por el otro lado, todo Andes, Andes, Andes. Así que ahora nos volvemos a la selva, nos vamos hacia el nuevo destino, que está bien cruzando la Amazonia y que será el lugar que descubriremos durante los próximos 4 meses al menos, para luego volver a los Andes. Estamos huyendo de la lluvia.
Nos vamos a huir de la temporada de lluvias. Nos vamos rumbo a Brasil. Sí que tiene las ideas claras, ¿eh? Por los que nos sigáis desde hace más tiempo veréis que pasamos ya 1 mes y medio en Brasil recorriendo los 3 estados del sur. Cruzamos desde Uruguay y recorrimos Río Grande del Sur y llegamos hasta Curitiba para ir a visitar las cataratas de Iguazú. Nos gustó muchísimo, pero nos quedó una gran parte, enorme parte del país sin conocer, por lo que aprovechando que el tiempo por este lado del mundo no va a ser favorable para ir a las montañas de Perú y Ecuador, nos vamos a dejar eso para dentro de unos meses, cuando empiece la temporada seca, y vamos a hacer un montón de kilómetros para cruzar directitos a las playas de Río de Janeiro y de ahí hacia el norte, con la esperanza de igual llegar hasta nordeste, pero no lo sabemos. Una zona de Brasil que todo el mundo habla muy bien. Muy turística, muy conocida. Muy turística. Destino vacacional. Destino vacacional y nos vamos en plenas vacaciones de verano. Queremos disfrutar un poco de playa, de conocer las zonas que no hemos visitado de Brasil y luego retomaremos nuestra línea de subida hacia el norte por Perú y Ecuador. Así que todo eso no sin antes llegar a Santa Cruz, lugar en el que vamos a pasar los próximos días y por el que cogeremos la carretera que va hacia la frontera de Brasil. Todo esto para despedirnos de... ¡Hola, hola, hola! Hostia. Está cruzadísimo. Sí. Un camión se cruzó por mitad de la carretera y no nos dejaba espacio. Madre mía, las carreteras de Bolivia, tenemos que decir que estaban todas las que hemos cogido, casi todas, desde que salimos del altiplano, recién asfaltadas, o sea que están muy bien. Lo que pasa es que es todo montaña y todo valles profundos, o sea que son curvas, y nunca se puede predecir cómo conducen los demás, así que hay que ir siempre con cuidadito. ¿Dónde acabamos de llegar? A Bermejo. ¿Por qué será que se llama Bermejo? ¿Por qué será? ¡Wow! Impresionante. Por Dios que se vaya el sol porque hace un buen calor aquí, ¿eh? ¿Y esa comida sale o qué? Sí, aún no he hecho los espaguetis. Madre mía. A estos dos señoritos les está costando un poquito habituarse al calor de la Amazonia, ¿verdad, chiqui? ¿Cómo estás, Nachito? Oh, qué dormidito. Está difícil el calor, bombón. Está difícil el calor. Estamos en Santa Cruz. Pudimos aparcar en una zona muy tranquilita, pero la realidad es que... Es un calor. ¿Qué hora es? Las 10 de la noche y mirar lo que dice el termómetro de la furgo. Ah, y lo que está sonando es el ventilador a toda leche. 30 grados.
Vamos a morir de calor aquí. Vamos a morir de calor aquí. Con 30 grados a las 10 de la noche, real. Por favor, y encima cocinando, esto se está haciendo insoportable. Pero bueno, mañana exploraremos esta bonita ciudad si es que no morimos de calor en el intento.